Mucho antes de que el mundo moderno aprendiera a contar calorías, los campos antiguos susurraban una abundancia diferente. Los granos que sobrevivieron a sequías, heladas y guerras alimentaron en su día a civilizaciones enteras, pero hoy sus nombres apenas resuenan en la memoria. ¿Qué pasaría si algunos de los alimentos más resistentes de la historia de la humanidad no desaparecieran por accidente, sino por olvido? En este tranquilo viaje exploraremos los supergranos medievales que nutrieron a nuestros antepasados, moldearon culturas y luego desaparecieron lentamente de nuestros platos a medida que la agricultura industrial reescribía las reglas de la alimentación. Bienvenidos a Archivo Olvidado, un lugar donde historias perdidas se desvelan con delicadeza y el conocimiento antiguo recupera su espacio. Si las historias ocultas bajo tierra y entre las páginas del tiempo te llaman la atención, tómate un momento para suscribirte y recorrer este camino con nosotros. Estas no son historias de indignación ni miedo, sino de recuerdo, paciencia y curiosidad. Porque a veces, comprender dónde hemos estado es el primer paso para ver lo que hemos perdido. Número 1. Trigo Einkorn. El trigo Einkorn es uno de los cereales cultivados más antiguos de la historia de la humanidad, domesticado por primera vez hace más de 10.000 años en las tierras entre el Tigris y el Éufrates. En la Europa medieval era un alimento básico para familias rurales, monasterios y viajeros que dependían de cereales resistentes a climas rigurosos y suelos delgados. Sus tallos altos y delgados y sus granos bien envueltos lo hacían ideal para la agricultura preindustrial, donde la resiliencia era más importante que el rendimiento. Los panes y las gachas de trigo Einkorn poseían un sabor denso y terroso que reflejaba siglos de cultivo íntimo entre las personas y la tierra. A medida que la agricultura se industrializó, la escanda fue cayendo en el olvido. Su baja producción y su procesamiento intensivo la hicieron incompatible con las cosechadoras mecanizadas y las grandes operaciones de molienda. Las variedades modernas de trigo, cultivadas para un crecimiento uniforme y un procesamiento sencillo, la reemplazaron casi por completo en pocas generaciones. Esta pérdida no fue resultado de una sola decisión, sino de un lento olvido cultural, donde la eficiencia se impuso sigilosamente a la tradición y la diversidad se sustituyó por la previsibilidad. En los últimos años, la escanda ha comenzado a resurgir gracias a los esfuerzos de conservacionistas de semillas, pequeños agricultores e historiadores de la alimentación. Cereales antiguos, antaño almacenados en archivos, se están cultivando de nuevo en campos experimentales y granjas de montaña. El discreto regreso de la escanda refleja una creciente curiosidad sobre cómo se alimentaba la gente antes de que los sistemas industriales redujeran el panorama alimentario. Su historia nos recuerda que la desaparición no siempre significa extinción. A veces, simplemente significa esperar a ser recordada de nuevo. Número 2. Trigo Emmer. El escanda fue un pilar de la alimentación medieval y antigua, cultivado desde el Valle del Nilo hasta las tierras altas de Europa. Alimentaba a constructores, agricultores y soldados y aparecía en panes, guisos y alimentos fermentados primitivos. Resistente y adaptable, el escanda prosperó en condiciones que perjudicaron a cultivos más delicados, lo que lo convirtió en un grano fiable en tiempos de incertidumbre y en una base estable de los sistemas alimentarios primitivos. Su declive se produjo con el auge de la molienda industrial y las variedades modernas de trigo, más fáciles de procesar y transportar. La dura cáscara exterior del escanda, antes considerada como protección contra plagas y el deterioro, se convirtió en un inconveniente para la agricultura mecanizada. Con el tiempo desapareció del uso cotidiano, sobreviviendo principalmente en registros históricos y tradiciones rurales aisladas. Hoy en día, el escanda está resurgiendo lentamente gracias a la agricultura tradicional y el resurgimiento culinario. Pequeños agricultores y panaderos tradicionales lo están recuperando no como una novedad, sino como un recordatorio de una época en la que la comida se prefería por su resistencia a la rapidez. Número 3. Espelta.
La espelta se cultivaba ampliamente en la Europa medieval, apreciada por su sabor a nuez y su capacidad para soportar suelos pobres e inviernos fríos. Monasterios, pueblos y ciudades antiguas dependían de ella para elaborar pan, gachas y cerveza, y formó parte discreta pero esencial de la dieta durante generaciones. Su resistencia la convirtió en un grano que podía viajar con las comunidades, alimentando a la gente donde otros cereales tenían dificultades para crecer. Con la industrialización de la agricultura, la espelta perdió popularidad. La molienda mecanizada favoreció los trigos blandos y de alto rendimiento, y su cáscara más dura y su procesamiento más lento la hicieron menos conveniente. Para los siglos XIX y XX, prácticamente había desaparecido de los campos europeos tradicionales, recordándose principalmente en antiguos libros de cocina y colecciones de semillas. Ahora la espelta está volviendo gracias al cultivo a pequeña escala y la panadería artesanal. Agricultores y aficionados la están rescatando por sus cualidades ancestrales, su conexión con paisajes del pasado y los profundos sabores a frutos secos que el trigo moderno rara vez ofrece. Su discreto resurgimiento es testimonio del atractivo perdurable de los cereales olvidados. Número 4. Cebada. La cebada fue antaño un alimento básico en las cocinas y tabernas medievales, cultivada en toda Europa y Oriente Próximo para la elaboración de pan, gachas y cerveza. Sus tallos robustos y su adaptabilidad a suelos pobres la convertían en un cultivo fiable para campesinos y monasterios y a menudo constituía la base del sustento durante inviernos rigurosos o malas cosechas. Su presencia era tan común que moldeó comunidades enteras, desde el campo hasta la mesa, de maneras que iban mucho más allá de la simple alimentación. Con el tiempo, el predominio de la cebada disminuyó a medida que se favorecieron las variedades de trigo y centeno por su mayor rendimiento y granos más blandos, más adecuados para la agricultura mecanizada y la producción a gran escala. Su papel en la dieta diaria disminuyó paulatinamente, dejando la cebada más asociada a la elaboración de cerveza y la alimentación animal que al sustento humano. El cambio gradual fue silencioso, casi imperceptible, un cambio que se notó más en los registros que en la conmoción inmediata. Hoy en día la cebada se recuerda por su versatilidad e importancia histórica. Pequeños agricultores e historiadores gastronómicos la están recuperando en panes, gachas y recetas artesanales, reconectando con un grano que antaño alimentó a generaciones enteras. Su resurgimiento es suave pero persistente, un recordatorio de que la resiliencia puede sobrevivir al olvido. Número 5. Centeno. El centeno era el cereal de los paisajes del norte y este de Europa, y prosperaba donde los inviernos más rigurosos y los suelos más pobres convertían al trigo en una apuesta segura. Las comunidades medievales dependían de él para elaborar panes densos, gachas sustanciosas e incluso las primeras formas de alcohol. Su capacidad para prosperar en tierras marginales lo hacía indispensable para los hogares rurales, marcando el ritmo de la siembra, la cosecha y las comidas diarias. El centeno no era solo alimento, era un elemento fundamental para la supervivencia, que sustentaba a la gente durante las temporadas de escasez y los climas impredecibles. A medida que las prácticas agrícolas se orientaron hacia granos de mayor rendimiento y uniformidad, el centeno fue retirándose poco a poco del cultivo convencional. Su sabor intenso y textura densa perdieron popularidad en los mercados urbanos emergentes, y la molienda mecanizada hizo que los trigos más blandos fueran más rentables. Con el paso de las décadas, la presencia del centeno disminuyó en las cocinas cotidianas, sobreviviendo principalmente en las regiones rurales del norte y el este, mientras que gran parte de su conocimiento cultural y culinario se desvaneció en el olvido. Hoy en día, el centeno está experimentando un sutil resurgimiento. Panaderos tradicionales y pequeños agricultores están redescubriendo sus cualidades únicas, experimentando con recetas tradicionales y versiones modernas. Su regreso no se debe a la publicidad exagerada, sino a un discreto reconocimiento de su adaptabilidad, historia y profundidad de sabor. Un recordatorio de que algunos granos, aunque casi olvidados, conservan el sabor de siglos. Si estos granos perdidos despiertan tu curiosidad, ahora
Es el momento perfecto para detenerte y reflexionar sobre las historias que esconden. Cada grano que hemos explorado, escanda, farro, espelta, cebada, centeno y más, atesora siglos de ingenio humano, resiliencia y adaptación a la tierra. Al suscribirte a Archivo Olvidado y activar las notificaciones, te unirás a un viaje a través de la historia que no solo relata el pasado, sino que nos reconecta con los alimentos que moldearon culturas y sustentaron comunidades mucho antes de que los sistemas industriales se impusieran. Redescubrir estos granos no se trata solo de comer de forma diferente, sino de recordar la relación con la tierra y las estaciones, de honrar el conocimiento de nuestros antepasados que cultivaron y cosecharon alimentos con paciencia y esmero. Cada video es una invitación a ver los hilos olvidados que aún se entrelazan en nuestros platos. Mantén la curiosidad, explora con nosotros y deja que estos granos ancestrales te guíen a través de una historia que espera ser saboreada, cultivada y celebrada de nuevo. Número 6. Trigo, Khorasan. Conocido por sus granos grandes de color ámbar y su rico sabor a nuez, el trigo Khorasan se cultivó en Oriente Medio y partes de Europa durante la época medieval. Era un grano preciado, utilizado en panes, gachas y pastas antiguas, valorado por su resistencia en climas secos y difíciles y su capacidad para producir alimentos nutritivos incluso en suelos pobres. El trigo Khorasan conectaba a los agricultores con su tierra, ofreciendo una fuente constante de sustento mucho antes de que la agricultura industrial transformara los campos y las dietas. Con el auge de las variedades modernas de trigo, el Khorasan desapareció lentamente del cultivo común. Sus granos más grandes requerían más mano de obra para procesarlos, y los sistemas mecanizados favorecían granos de crecimiento más rápido y uniforme. A principios del siglo XX, se había vuelto casi invisible en los mercados tradicionales, conservándose solo en pequeñas regiones o bancos de semillas, y su presencia había sido prácticamente olvidada tanto por los cocineros como por los agricultores. Ahora, el trigo Khorasan regresa silenciosamente gracias a granjas especializadas y panaderos artesanales que aprecian su historia y sabor único. Su resurgimiento es mesurado y deliberado, una reconexión con un grano que antaño alimentó a las comunidades durante siglos de cambio, recordándonos que lo que casi se perdió aún puede nutrir e inspirar. Número 7. Tef. Pequeño pero poderoso, el tef fue una piedra angular de la agricultura etíope medieval, constituyendo la base de la injera y de innumerables otros platos tradicionales. Sus pequeñas semillas podían prosperar en campos de gran altitud y resistir tanto la sequía como las lluvias torrenciales, lo que lo convertía en un grano esencial para el sustento de comunidades donde otros cereales tenían dificultades. Más allá de su adaptabilidad, el tef estaba profundamente arraigado en la vida cultural y social, un grano que conectaba familias, festivales y comidas diarias de maneras que trascendían la mera nutrición. A medida que la agricultura global se expandió y los cereales industriales se volvieron dominantes, el tef se mantuvo principalmente regional y rara vez se comercializaba en mercados internacionales. Sus delicadas semillas eran difíciles de procesar a gran escala, y las dietas extranjeras a menudo desconocían su textura y sabor. Durante siglos, el tef se mantuvo principalmente en uso local, y su cultivo sobrevivió gracias a la tradición, más que a su adopción generalizada. Hoy en día el tef está ganando terreno poco a poco más allá de sus tierras de origen. Pequeños agricultores y panaderos preocupados por la salud exploran su versatilidad culinaria, mientras que historiadores y antropólogos destacan su importancia cultural. Su silencioso resurgimiento cuenta no solo una historia de supervivencia, sino también de la perdurable relación humana con los granos, que son más que un simple alimento. Son historia viva. Número 8. Friqué. El frique es un grano ancestral que se cosecha del trigo duro verde e inmaduro y se tuesta al fuego, una práctica milenaria en el Levante y el Mediterráneo. En la época medieval,
era un alimento básico común para agricultores y comunidades nómadas, valorado por su sabor ahumado, su larga conservación y su resistencia a la sequía. El frique conservaba el sabor del campo y del fuego, conectando las comidas diarias con los ciclos de la cosecha y la tradición. Su declive comenzó con la expansión de las variedades modernas de trigo y las técnicas de cosecha mecanizada por Europa y Oriente Medio. El laborioso proceso de tostado y preparación hizo que el frique fuera menos compatible con la agricultura industrial y desapareció gradualmente de la dieta general, sobreviviendo solo en pequeños núcleos rurales o tradiciones familiares. Ahora, el frique regresa discretamente a las cocinas y los mercados. Pequeños agricultores, entusiastas culinarios e historiadores culturales lo están reintroduciendo a través de recetas artesanales, celebrando tanto su sabor único como el conocimiento ancestral que conlleva. Su redescubrimiento nos recuerda que incluso granos casi olvidados pueden traer la historia de vuelta a la mesa. Número 9. Sorgo. El sorgo era un grano vital en el África medieval, partes de Oriente Medio y el sur de Europa, prosperando en climas cálidos y secos donde otros cereales tenían dificultades. Alimentaba a las comunidades en forma de gachas, panes planos y bebidas fermentadas, y su resiliencia lo convertía en un pilar fundamental para la seguridad alimentaria en épocas de sequía o malas cosechas. El sorgo no solo era un alimento, sino un cultivo entrelazado con la cultura, los rituales y la vida cotidiana que sustentaba a generaciones en paisajes hostiles. A medida que la agricultura mundial se orientaba hacia granos de alto rendimiento y fácil procesamiento, el sorgo fue perdiendo importancia fuera de sus regiones de origen. Su cáscara exterior dura y su procesamiento más lento lo hicieron menos atractivo para los sistemas industriales, y el comercio internacional lo ignoró en gran medida en favor de cereales más uniformes. El resultado fue un declive discreto de su cultivo en zonas donde los granos modernos podían imponerse. Hoy en día, el sorgo se está redescubriendo a través de la agricultura tradicional, proyectos culinarios locales y la producción artesanal de pan y bebidas. Su regreso es sutil pero significativo, reconectando a las personas con un grano que sobrevivió siglos de cambio y continúa contando la historia de la adaptabilidad y el ingenio humanos. Número 10. Mijo. El mijo fue un pilar de la alimentación medieval en África, Europa y Asia, apreciado por su capacidad de crecer rápidamente y resistir suelos pobres y condiciones climáticas impredecibles. Alimentaba a comunidades enteras en forma de gachas, panes planos y bebidas fermentadas, convirtiéndose en un alimento básico para campesinos, comerciantes y viajeros. Su versatilidad y resiliencia lo convirtieron en un elemento esencial de los sistemas alimentarios preindustriales, conectando los ciclos de la tierra con el ritmo de la vida cotidiana. Con el tiempo, la presencia del mijo disminuyó a medida que cereales de alto rendimiento como el trigo y el arroz se favorecían para la agricultura y el comercio a gran escala. Sus granos pequeños y su procesamiento intensivo en mano de obra resultaron inconvenientes para la agricultura mecanizada y gradualmente desapareció de los platos de las poblaciones urbanas, sobreviviendo principalmente en las zonas rurales y las tradiciones regionales. Hoy en día, el mijo está regresando silenciosamente a las cocinas y campos de todo el mundo. Pequeños agricultores, entusiastas culinarios e historiadores de la alimentación lo están recuperando, apreciando tanto su importancia histórica como su perdurable adaptabilidad. Su resurgimiento es un suave recordatorio de que incluso los granos más pequeños pueden albergar siglos de historia, sabor y resiliencia.